Mañana. A ver, del paso del presidente de la Nación por la Asamblea Legislativa, donde inauguró las sesiones ordinarias del Congreso el sábado a la noche, frente a un recinto bastante raleado por la decisión de gran parte de los representantes de la oposición de ausentarse, estaba sí presente Facundo Manes, que el diputado del radicalismo estaba con una constitución nacional que le entra a mostrar y se arranca como unos gritos fuera de micrófono, porque, bueno, entre otras cosas, además, se sentó Manuel García Mansilla, el integrante de la Corte que llegó a ocupar ese cargo vía decreto, ¿no? Cuando el procedimiento que establece la Constitución es otro y dice que eso se tiene que hacer, digamos, cuando la vacante se produce en recesos, además de un pliego que ni siquiera había sido tratado en comisión. Pero cuestión, estaban discutiendo si cumplía o no cumplía la Constitución el presidente de la Nación. Desde el propio micrófono, Milei le contestó primero de esta manera a Manes. Esperamos que la política esté a la altura de esta urgencia nacional y no politice la aprobación de los pliegos, a diferencia de lo que ocurrió este año con los candidatos a conformar la Corte Suprema. Si queremos ser un país serio, también debemos llevar a cabo... Léela, Manes, te va a hacer bien. Supuestamente vos entendés cómo funciona el cerebro y parece que no aprendiste nada. Léela bien. Quizás tu versión es con inteligencia artificial y cambia de libertaria a kirchnerista como hiciste vos, Manes. Manes, te falta mucha teoría política. No podés confundir. Les pido silencio, por favor, mientras habla el presidente de la Nación. Muchas gracias. Te falta mucha lectura, Manes. Le falta mucha lectura. Mientras esto pasaba, después Facundo Manes cuenta que desde un balcón en el que estaba Santiago Caputo, el asesor estrella del presidente, junto a Atenti con la figura esta, el viceministro de Justicia, Sebastián Amerio, que es amigo de Santiago Caputo, el Gordo Dan y otros libertarios, bueno, Manes contó que había pasado esto en esa instancia, cuando él todavía estaba en el recinto. Cuando el presidente Milei hablaba del capítulo de la justicia y quedaba como que era el nuevo justiciero argentino, yo le digo, no va a hablar de las criptoestafas y de las penas para las criptoestafas y no va a hablar de 2 jueces de la Corte Suprema designados por decreto un día antes que empiece a funcionar el Senado. Y yo siento gritos de atrás, del palco, me di vuelta y era Santiago Caputo. Y me hablaba, y yo no le escuchaba, y me hacía así, y me decía, ahora vas a escuchar de mí, ahora vas a escuchar, como diciendo, te voy a poner la CIDE, la FIP, eso es lo que interpreté yo. Cuando bajé, yo lo dejé pasar en el pasillo, yo venía con la mochila solo, y me viene él enfurecido, y me dice, ahora me vas a escuchar, como diciendo, te voy a poner todo el aparato del Estado, la FIP, la CIDE, a perseguirme. Y me vas a conocer ahora, me dice. Y viene alguien que vino con él, y me pega 2 piñas en el pecho, y estaba una periodista de Clarín al lado mío, así que ella vio, no sé. Pero bajaron de la escalera a buscarme a mí. Y si a un diputado de la Nación le pasa esto en la Cámara de Diputados, ¿qué le va a pasar a un periodista honesto que quiere criticar a un gobierno con cualquier democracia? ¿Qué le va a pasar a un concejal, a un diputado? Me viene a buscar a mí, dice Manes, y dice, me dan 2 piñas. Después en las imágenes, por un lado el gobierno intenta desmentir que Caputo lo va a buscar a Manes, pero eso se ve con claridad, más cualquiera nos contaba hace un ratito, ¿no? Que conoce David cómo funciona el Congreso y cómo es la estructura del Congreso. Digamos, él tendría que haber bajado Caputo por la escalera del medio, no necesitaba ir a buscarlo a Manes. Lo que no aparece en las imágenes, pero sí aparece es que como que le golpea el pecho, no una piña. Entonces, en base a que no fue una piña, dice el presidente mintió. Y lo que dice Manes es, me agredieron, me amenazaron. Ese es el punto, ¿no? Esto terminó además con una denuncia en la comisaría a la medianoche del sábado, David. Sí, Pablo Giuliano, que es el presidente del bloque, fue a la comisaría que está en la planta baja del Congreso de la Nación a radicar la denuncia. Pues es que lo que iba a hacer es denunciarlo por amenaza, por intimidación a Santiago Caputo, que Manes después dice que le dijo que le iba a tirar todo el Estado encima. No pudo radicar la denuncia porque nunca aparecieron los oficiales de la Federal para tomarle la denuncia. Entonces la van a radicar, la van a hacer entre hoy y mañana. Bueno, y anoche, después en el programa de Majul, volvió a referirse a este tema a Javier Milei. Me sorprende que le den tanta entidad a una cosa tan marginal. Manes ha mentido de manera deliberada, dice que le pegaron 2 trompadas, o sea, y son 2 palmaditas en el pecho. Verdaderamente me parece que hacer un escándalo por eso, pero no, tampoco me sorprende.
2 palmaditas en el pecho, dice, minimizando la agresión de su asesor estrella. Y después lo enlaza, esto es más a través de redes sociales, porque es un tema que siguieron mucho los libertarios en redes sociales en estas horas a través de sus cuentas. Lo que dice es que en realidad la que cuenta la historia es una periodista de Clarín. Yo no sé, David, si es una cronista parlamentaria o algo. ¿Usted sabe? Sí, es una periodista parlamentaria, es del círculo de periodistas parlamentarios, se llama Jazmín Buleroni. Bueno, y le apunta entonces lo que dice es que el relato está sostenido en el trabajo de esta periodista que como trabaja para Clarín, la mete Milei en el medio de la pelea que él está teniendo cada vez más sonada con Clarín, diciendo que en realidad es un boicot porque él no le va a aprobar la compra de Telefónica al grupo Clarín. Escuchen el audio 5 del presidente. Digamos, esto lo ha impulsado un o una periodista de Clarín, y sabemos que, bueno, que Clarín me la tiene jurada, dado que, bueno, digamos, está intentando quedarse con el monopolio de las telecomunicaciones, y yo ya avisé que va a intervenir el ENACOM, que va a intervenir Defensa de la Competencia por abuso de posición dominante. Entonces, digo, esto, Luis, vos lo sabés, se llama vuelto. Es decir, vos te metés con un poderoso, el poderoso, digamos, te va a hacer esto. Bueno, la acusación es que Clarín está tergiversando la información de la cobertura de su gobierno porque él no va a permitir que Clarín se quede a través de Telecom con la filial de Telefónica. Hay que ver, esa pelea está creciendo firmemente. Por ahora yo insisto, Clarín no se subió al ring en términos de los medios y lo que hace desde los medios. Clarín le contesta muy poquito por ahora las cosas a Milei, que además habló contra el grupo Clarín desde el recinto también cuando inauguró las sesiones del Congreso. El otro elegido, apuntado por el presidente en su discurso del Congreso fue Axel Kicillof, ¿no? Continuando con la discusión respecto de la situación de seguridad en la provincia de Buenos Aires, dijo el presidente. Aprovecho para decirle al gobernador Kicillof que mientras siga sosteniendo que los delincuentes, los asesinos y los violadores son víctimas del sistema, en línea con el wokismo jurídico de Zaffaroni, no solo no tenemos nada para conversar, sino que además quiero decirle que jamás resolverá el gravísimo problema de inseguridad de la provincia, ya que ser tolerante con los delincuentes es castigar a las personas de bien. Si quiere resolver el problema, tiene 2 alternativas: abandonar esa visión abolicionista y castigar a los criminales, o correrse del camino y dejarnos resolver el problema nosotros, porque si hay algo que caracteriza a este gobierno nacional es que no nos tiembla el pulso y los problemas los arreglamos en serio. Bien, el gobierno un poco se bajó de la idea de la intervención, ¿no?, de la provincia de Buenos Aires. El viernes a la mañana, a través de un tuit, Milei había sugerido que la intervención se tiene que votar en el Congreso de la Nación y las circunstancias por las cuales la Constitución prevé así es un ataque o de otra provincia, un ataque externo o circunstancias realmente muy serias para que el Poder Ejecutivo tome control de una provincia, David. Sí, a ver, y además no lo puede hacer sin el acompañamiento del Congreso. Digo, no es una decisión que es del Ejecutivo quien dice si se puede intervenir o no se puede intervenir. Ahora el gobierno niega que le pidió la renuncia a Kicillof y que amenazó con la intervención, sino que se para en la segunda parte de sus dichos y dice, bueno, nosotros vamos a arreglar el problema. Bueno, después se conoció, que la decisión de avanzar en ese tema tenía que ver con otras cosas, pero bueno, lo volvió a negar también Milei cuando habló con Majul. Sí, dijo que no, estaba ahí también José Luis Esperti y lo publicitan ya como el candidato que van a llevar a la provincia de Buenos Aires con el discurso línea dura, ¿no? De que la provincia de Buenos Aires es un charco de sangre y que hay que meterle bala a los delincuentes. Mientras tanto, hizo un anuncio también Milei en un contexto financiero donde, bueno, estaba leyendo recién, se publicó una nota en el Wall Street Journal, que es el diario financiero más importante, uno de los más importantes de Estados Unidos, que habla de errores autoinfringidos de parte de Milei, ¿no? Y cómo la designación por decreto de jueces de la Corte, lo que tuvo que ver con el escándalo cripto, ahora lo que está pasando incluso en el sector financiero, con un banco central que no acumula reservas,
bueno, mete algunos nubarrones respecto de lo que está pasando en el plano económico. Frente a esto, la gran pregunta es qué está pasando con el acuerdo con el fondo, si está cerrado, si no está cerrado, por qué se dilata el anuncio. Milei en el Congreso dijo que muy pronto va a mandar al Congreso para la consideración del Congreso un nuevo acuerdo con el fondo. Para hacer realidad estos proyectos y los cambios que el pueblo argentino demanda, estamos avanzando en un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional para poder terminar de sanear el balance del Banco Central y salir del cepo cambiario definitivamente durante este año. Llevamos décadas con la mochila de déficit fiscal y endeudamiento, que se agravó porque durante toda la historia argentina, en lugar de enfrentar el problema fiscal, los distintos gobiernos eligieron endeudarse, ya sea con el mercado, con organismos multilaterales de crédito o con el propio Banco Central a cambio de emisión de dinero. Bueno, eso decía Milei, se supone que serían fondos para reforzar las reservas del Banco Central y que el Banco Central no podría tocar o no podría utilizar para intervenir en el mercado cambiario. Entonces, ¿para qué los va a pedir si no los va a poder usar y va a subir el endeudamiento, ¿no? Hay una pregunta, ¿y hay algún detalle de este acuerdo que no se termina de cerrar entre el gobierno nacional y el Fondo Monetario Internacional? Mientras que la Argentina, bueno, en las últimas jornadas tuvo jornadas complicadas en términos de, bueno, tener que usar reservas para mantener los tipos de cambio a raya, también lo que está pasando, ¿no?, con el riesgo país, que subió un poco, cayó la bolsa, algún tipo de, uno no puede decir turbulencia, pero sí de nubes se están poniendo algunos interrogantes, ¿no? En la medida en que además no se concreta este anuncio del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Sí, lo otro que dice también es que el acuerdo con el fondo es para sanear las cuentas del Banco Central. Se suponía que el gobierno había hecho eso. En algún momento era una de las cosas que todo el tiempo hacía referencia Milei. El punto es que a todos están mirando que el gobierno se gastó los 1.000 millones de dólares que les habían prestado los bancos privados y se lo gastó interviniendo el tipo de cambio. Con lo cual, por eso digo, hace mucho ruido lo que dijo Javier Milei respecto de las cuentas del Banco Central y esto mismo que vos decías, María, de que no queda claro por qué le van a pedir plata al Fondo Monetario Internacional si se supone que se había saneado, si no es para y no se va a utilizar, si hasta ahora se utiliza solamente para mantener el tipo de cambio. Bien, mientras tanto quiso dejar de, digamos, dejar como atrás el escándalo cripto, dijo que en realidad se trata de los que dijeron que les habían querido cobrar dinero para llegar hasta Milei, eran despechados, conversaciones de peluquería de gente que lo había querido conocer y no pudo, y que ahora ya tenía mejores controles de los que llegan hasta él. En ese contexto pasó algo bastante serio, que es que Mauricio Claver Carone, que es el enviado especial de Trump para América Latina, un hombre que tiene una relación complicada con la Argentina porque tuvo enfrentamientos con Caputo cuando él estaba en el Banco Interamericano de Desarrollo, también tiene una relación difícil con Guillermo Franco. La cuestión es que Claver Carone dijo que esto va a tener repercusiones internacionales y en la justicia norteamericana. Escúchenlo. Yo creo que es complicado el hecho de que hubieron víctimas, personas defraudadas americanas. Habieron cientos, si no miles de americanos que han perdido millones de dólares dentro de lo que se proporcionó. Y algunos los asesores del presidente, en ese sentido, fueron algunos también norteamericanos, etcétera. Así que yo creo que van a haber, obviamente, temas judiciales. He visto que el presidente Milei, obviamente, ha anunciado su propia investigación, que creo que es apropiada. Creo que van a haber, obviamente, temas de investigación judiciales, etcétera. Por lo cual es un tema complejo, pero creo que es una buena lección. También creo que para el presidente Milei y para otros, en el sentido de ser mejor aconsejado, de tener mejor equipo y no caer en errores innecesarios y autogolpes. Bastante dura la palabra de Claver Carone, 7:15 de la mañana.